Vamos a dar inicio a la tercera mesa del foro. Combate a la pobreza es el nombre de esta mesa. Quiero agradecer en primera instancia al licenciado Nerio Torres Arcila, secretario de Política Comunitaria y Social, por estar en la mesa. Gracias, Nerio. También al licenciado Fernando Venida Gamboa, delegado de la Sede Sol. Gracias. Al doctor Rodolfo Canto Sáenz, de la Facultad de Economía de la UADY, y también al doctor Otón Baños Ramírez, de la misma universidad. Bueno, primero quiero hacerles unos comentarios en relación a introductorios para luego poder empezar el diálogo de la mesa, ¿no? Retomando algunas de las cosas que se han mencionado en las dos mesas anteriores, sabemos que el crecimiento económico por sí solo no abate a la pobreza. También sabemos que el combate a la pobreza no ha tenido los efectos deseados hasta el momento. Según las últimas mediciones, en Yucatán, el 47.9% de la población se encuentra en pobreza y el 10.4% en pobreza extrema. En los trabajos del Observatorio Metropolitano de Yucatán, estimamos que la pobreza alimentaria en la región es del 14.16%, lo cual equivale a 132,000 personas. Son personas que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas más apremiantes. Detrás de estas estadísticas lo que encontramos son personas, hay familias, y esto representa un alto costo humano. Mucho de esto ya se ha mencionado. A esto también podemos sumar el hecho de que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el segundo país más desigual de la organización. Y esto evidentemente se traduce en un contexto de desigualdad y en un contexto de empobrecimiento, y que muchas veces, a pesar de las intervenciones por encima de esfuerzos que las familias y las personas hacen, no logran salir de este círculo vicioso de la pobreza. En términos de la política social, se ha mencionado también que existen problemáticas desde cuestiones de conceptualización, identificación de los problemas, definición de prioridades, implementación y de evaluación de las acciones que se implementan. Si bien la pobreza ha estado presente a lo largo de la historia del hombre y de esta región, todos sabemos, tenemos la responsabilidad de hacer algo. ¿Cuál va a ser nuestra contribución? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? De esto es de lo que queremos hablar en esta mesa. Primero debemos plantearnos otras preguntas, y esas se las hice llegar con anterioridad. Es muy importante recordarles acerca de que ustedes pueden mencionar complementos respecto de los diferentes puntos que les voy a plantear. Vamos a manejar 2 rondas y después de esto vamos a abrir la sesión al público para tratar de establecer el diálogo. Entonces les voy a hacer sus planteamientos. Entonces, ¿cuáles son los principios que deben guiar el diseño y la implementación, monitoreo de la evaluación de las políticas y las acciones de combate a la pobreza? Se debe combatir los efectos o las causas. Mucho de lo que hemos escuchado en las 2 mesas anteriores son de que atacamos básicamente las manifestaciones y no las causas, o por lo menos no hay una claridad respecto a esas acciones. También, tomando en cuenta el repertorio de aciertos y errores de la política pública hasta ahora, ¿qué acciones ustedes proponen? Y yo aquí les menciono algunos puntos que ustedes pueden complementar con los que ustedes deseen. Por ejemplo, en términos de combate a la pobreza moderada y extrema. Por ejemplo, en la población que no es pobre, pero es vulnerable de convertirse debido a las dificultades económicas actuales. ¿Qué nos pueden proponer en términos del contexto de empobrecimiento prevaleciente? También, si nos quieren hablar respecto de la promoción de oportunidades, facilitar el empoderamiento de la sociedad y asegurar el ingreso. ¿Cómo debemos priorizar esas acciones que proponen ustedes para abrir boca, ¿no? Y después de esto, pues poder establecer otro grupo de preguntas. Doctor, si nos hace el favor de comenzar. Bien, pues muchas gracias, un honor estar aquí con panelistas pues tan distinguida concurrencia. En cuanto a la pregunta, principios, ¿se oye bien? Que deben guiar el monitoreo y evaluación de la política. Yo mencionaría 2. El primero es el problema de la continuidad cuando con los proyectos de desarrollo social.
¿sí? Promovidos por los gobiernos es su falta de continuidad. Cuando cambian los gobiernos, pues se abandonan todos o la mayoría de los programas en marcha, y esto es incluso más notorio en el caso de los gobiernos municipales, ¿no? Que están nada más 3 años, por lo menos los del gobierno del Estado están 6, pero el problema es el mismo. Entonces hay que buscar estrategias de continuidad, ¿no? Y algunas de esas estrategias de continuidad, desde luego, pudieran ser la participación de las universidades, centros educativos de investigación, a través de proyectos de intervención social, ¿sí? El trabajo conjunto con organismos de la sociedad civil, como planes estratégicos, fundaciones, OSCs, comprometidas con el combate a la pobreza, organizaciones de las propias comunidades, importantísimo, asociaciones de colonos, de productores, ¿no? Y también promover sinergias, gobierno, instituciones educativas, organismos de la sociedad civil y organismos de las asociaciones de los propios individuos, ¿no? Y el segundo principio que me parece que es muy importante es hacer políticas participativas y no de escritorio. Esto se dice mucho y aquí quisiera subrayar un punto que me parece fundamental, que lo comentábamos ahora en el descanso. Está muy de moda el concepto de gobernanza, entendido como que los actores sociales participen en el diseño y la implementación de las políticas públicas, y eso está bien, pero hay que tener en cuenta que los tradicionales esquemas de gobernanza, y esto lo escuchaba en la mesa anterior, deben estar la academia, debe estar el gobierno, deben estar los empresarios, deben estar los OSCs, debe estar todo el mundo menos los pobres. Entonces, aquí hay un problema muy serio, ¿no? Hay que buscar estrategias que permitan escuchar la voz de los pobres, porque la voz de los pobres es demasiado baja, es inaudible, no llega a los tradicionales esquemas de gobernanza o de asociaciones público-privadas, no se les escucha, y como no se les escucha, pues se hacen muchas cosas a veces que no tienen ningún sentido, porque se definieron según el leal saber y entender de gente totalmente ajena al problema de la pobreza, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones yo creo que son fundamentales. Y este otro tema que también me parece vital, se deben combatir los efectos o las causas de la pobreza. Pues desde luego se deben combatir ambos, ¿sí? La política social como tal tiende a combatir los efectos de la pobreza, y está bien, yo creo que esto hay que aquilatarlo, hay que reconocerlo, pero definitivamente no es suficiente si no se atacan las causas de la pobreza, ¿no? Y esto solo puede lograrse con políticas redistributivas. No hay que olvidar que no todas las políticas públicas son iguales. Hay distributivas, redistributivas y regulatorias. Si distribuimos pies de cría, si distribuimos cerdo, pelón o lo que sea, estamos haciendo políticas distributivas, pero eso no va a acabar con el problema de la pobreza. Las políticas redistributivas son aquellas que implican modificaciones de fondo en los acuerdos nacionales básicos, como la distribución de la riqueza y el poder. Una reforma agraria es una política redistributiva. Una reforma fiscal progresiva es una política redistributiva. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque la pura política social no es suficiente. La política laboral tendría que ser redistributiva. Por ejemplo, me llama la atención que en las mesas anteriores no se haya abordado el tema del salario mínimo. O sea, ¿cómo podemos pretender combatir la pobreza con un salario mínimo de 60 pesos? Si la persona que lo gana se echa 24 pesos en los camiones, o sea, no me cabe en la cabeza. Y uno puede decir, bueno, es que casi nadie gana el salario mínimo, pues es falso de toda falsedad. 1 de cada 4 trabajadores en Yucatán gana hasta un salario mínimo, y más de la mitad gana hasta 2 salarios mínimos. O sea, fíjense, por ejemplo, cuando se plantea que esta iniciativa de reforma laboral, que ya aprobó la Cámara de Diputados, está en la de Senadores, se contempla el salario mínimo por hora, pero curiosamente se establece que el pago por cada hora de trabajo no podrá ser inferior a un salario mínimo. O sea, si ustedes como alumnos trabajan 4 horas, tendrán derecho a ganar 4 salarios mínimos. Entonces, ahí se ve lo absurdo que es la existencia de este salario mínimo que nadie discute como una de las causas estructurales de la pobreza. ¿Por qué? Y yo me haría esa pregunta, ¿no? Políticas redistributivas tendrían que ser de este tipo, desde luego. Otra política redistributiva en el caso de la zona metropolitana y de todo Yucatán es definitivamente la revalorización de la cultura maya, y no solo la prehispánica, no solo de los catunes y del fin del mundo, sino de los mayas de hoy.
que me sorprende que a veces intelectuales dicen que no existen los mayas. Bueno, me deja helado esto, ¿no? Desde luego, y promover la enseñanza de la lengua maya en el sistema educativo formal, apoyar la producción literaria en lengua maya, alentar su uso en eventos oficiales, un poco siguiendo el ejemplo del Paraguay con el guaraní. Eso empoderaría la cultura maya, ¿no? No olvidar que el combate a la pobreza es también el combate a la desigualdad, a la marginación, a la discriminación, a la exclusión social y al rescate de la dignidad humana, ¿no? Dice Adán Przeworski, un politólogo muy connotado, dice: un problema bien identificado de las democracias latinoamericanas es la debilidad de los gobiernos para enfrentar el poder de las oligarquías dominantes. Si la desigualdad social predomina, el poder estará distribuido de manera desigual e inevitablemente debilitará las perspectivas de que todos disfruten por completo los derechos civiles y políticos. Así, por ejemplo, la tributación es más difícil en las sociedades más desiguales, y las razones que explican esto son más políticas que económicas. Los ricos tienen más poder sobre el gobierno en las sociedades más desiguales y los pobres tienen menor capacidad de utilizar sus derechos democráticos. Los ricos encuentran que es más eficaz contratar servicios varios de manera privada, educación, salud, seguridad privada, que pagar impuestos que mantendrían estos servicios para todos. Los pobres están justo al margen del Estado, no tienen ingresos para ser grabados y reciben pocos servicios. De aquí surge un círculo vicioso. Los pobres no logran tener eficacia política, puesto que no disfrutan de las condiciones necesarias para el ejercicio eficaz de sus derechos políticos, y como resultado continúan siendo pobres. ¿Cómo romper este círculo vicioso? Pues la respuesta no es fácil, pero hay algo que es evidente, ¿no? Un Estado que se limita a coordinar a los actores sociales, un modo elegante de llamar a los poderes dominantes, no va a llegar muy lejos en esta tarea y acabará perpetuando la desigualdad económica y también política. Entonces, un deber es de estos gobiernos diseñar e implementar políticas que apunten a la redistribución de la riqueza y el poder como base insustituible del desarrollo de ciudadanías fuertes y capaces de afirmar sus derechos políticos. Estuve oyendo todo el tiempo que es multidimensional la pobreza, que tiene su dimensión social, económica. Nunca se habló de la dimensión política, que me parece que es tan fundamental como las demás. Democracia y justicia redistributiva vienen a ser, a fin de cuentas, creo que esto es algo que hay que tener presente, las dos caras de una misma moneda. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. El día de hoy hemos estado hablando mucho de pobreza, qué es, cómo debe de ser, cómo se debe de combatir o cómo se debiera de combatir. Pero yo me voy a salir un poco del sketch, pues como ustedes saben, yo manejo políticas públicas federales y aquí Rodolfo dijo algo que, híjole, creo que mi yucatequismo me gana, con todo respeto a los de fuera, es cuando en la Ciudad de México, sentados en un escritorio viendo el Paseo de la Reforma, se avientan una política pública de combate a la pobreza, ¿no? Y lo primero que no toman en cuenta es conocer un pobre. Yo, que he tenido la oportunidad durante los últimos 12 años de recorrer este estado de arriba para abajo y de abajo para arriba, yo hasta hoy, y se los confieso con toda honestidad, lo primero que hago cuando llego a una localidad, del tamaño que sea, y cuando entro y veo a un beneficiario de cualquiera de los programas que manejamos, lo primero que le pregunto es, ¿de qué vive? O sea, porque ¿de qué sirve que a una persona, a una familia que vive en la localidad más pobre del estado, le demos una casa digna, le pongamos un fogón ecológico para que no tenga problemas de salud, le demos un programa de apoyo de aves de traspatio? El señor, ¿qué va a hacer? Que tenga baño, que tenga agua potable, que tenga luz. O sea, dentro de su medio ambiente real, que cuente con todo lo que puede contar cualquier familia para tener una vida digna. El señor no tiene ingresos, el señor no tiene de qué comer y vive de oportunidades o del empleo temporal, o si hay un abuelito en la casa del 70 y más, una vez al año llega el Procampo, ¿sí? Entonces, yo creo que, con todo respeto, hay que empezar por el final. A mí me ha tocado la oportunidad de ver
proyectos productivos exitosísimos que no van más de allá, porque nadie pensó qué se iba a hacer con el producto. El tema de la comercialización. Y regresándome al tema de lo de las políticas públicas para poder combatir la pobreza en un estado, yo creo que en este país lo que hay que hacer es dar líneas genéricas y que cada región o cada país del estado las pueda adaptar para tener un combate real a la pobreza en sus localidades. Otro tema que a mí me llama mucho la atención son los datos estadísticos. Yo no voy a cuestionar, porque no soy nadie para cuestionar los datos estadísticos, pero me queda claro que para que exista un combate a la pobreza frontal, con verdadero éxito, lo que necesitamos saber es una verdadera detección de las necesidades de los pobres. Si no contamos con este tema de planeación, ¿cómo podemos aplicar algo si no sabemos lo que ellos necesitan, no? A lo mejor darle un baño a una persona mayor, a lo mejor la estamos perjudicando, porque a lo mejor la señora tardaba 1 hora en bañarse al día, ¿sí? Y ahora ya va a tardar 10 minutos. Y los 50 minutos restantes, no lo sé, ¿no? Es una pregunta que me hago al aire, ¿no? La verdad es que yo tuve una plática muy interesante con Mauricio para venir acá. Yo iba a tratar de preparar algo, pero prefiero, como dirían por allá, prefiero contarles cosas, ¿no? Porque son las cosas que a mí en lo personal me han enseñado más que unas reglas de operación de un programa, ¿no? El programa Oportunidades, por ejemplo, es un programa exitoso, es un programa verdaderamente exitoso. Sin embargo, ha tenido que hacer la Secretaría muchas adaptaciones para poderlo seguir manteniendo exitoso. A mí me tocó ver una familia donde la hija sacaba puro 10 y el último grado del bachillerato tuvo que repetirlo 2 veces. 2 veces. ¿Por qué? Porque el programa tiene edad, tercero de bachillerato, 21 años, ¿ok? Mujer cobra más que el varón. De eso vivía la familia. ¿Qué hacemos de qué vamos a comer? ¿Me entienden? Entonces, esas cosas, o otra anécdota que cuento es el de los baños, ¿no? Yucatán, fecalismo al aire, en primer lugar en fecalismo al aire libre. Vamos a hacer baños, y ya está, jala, todo el mundo hace baños. Y espero que no haya ningún ecologista aquí porque me van a apedrear, pero como les dije, yo les voy a hablar de cosas reales. Entonces, que hay que conservar el medio ambiente y que bla, 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 y que perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Hay que poner fosas sépticas ecológicas. Ok. ¿Saben cómo acabó el pleito? Porque sé que mis compañeros quieren el de eso. Cuando el fabricante me fue a ver para reclamarme que la Sedesol estaba publicando concursos para hacer baños con fosas sépticas prefabricadas de concreto. Y yo le dije, me parece muy bien, me va a encantar hablar contigo, nada más hazme un favor. Esas fosas sépticas en este estado las vende una empresa. Dime cuántas has vendido este año. Ese dato es el que quiero que me lleves a la Junta. Ok, yo me comuniqué a CNA y nosotros, para no buscarle más, ¿sí? ¿Saben cuántas veces se vende una fosa séptica ecológica? De 3 a 5 veces. Y él llegó a presumirme que tenían tal éxito las fosas sépticas que ya habían hasta tenido que sacar un paquete de accesorios. Y dices, y yo lo oía y le decía, no, a ver, otra vez, ¿no te das cuenta cómo lo descubrí? Navegando en este estado, de repente llego, veo un camión lleno de fosas sépticas usadas. Juegan con la pobreza. O sea, los programas que sirven para el combate a la pobreza dañan a la pobreza, porque llegaban al pobre y una fosa séptica que vale 3, 4 mil o 5 mil pesos, no sé cuánto, le daban 500 pesos y se la llevaban. Y entonces eso era más daño ecológico, porque hoyo ahí se quedaba.
y seguían haciendo. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que nosotros tenemos que ver. Mucha planeación, pero además mucho seguimiento. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está teniendo un verdadero impacto para la gente que lo hacemos? Manejar programas sociales federales es sumamente difícil. Y yo les voy a contar otra anécdota. Cuando tuve que ir a la Ciudad de México a entrevistarme con un director, porque me estaba cuestionando que yo estuviera metiendo programa de urdido de hamacas. Que qué tanto podría impactar socialmente el que a una gente se le diera los insumos para hacer de 3 a 5 hamacas. Que si ya tenía yo un negocio de venta de hamacas en Cancún. Así me lo dijo. Le dije, mira, si yo estuviera sentado allá y tú fueras el delegado de Hidalgo y vienes a hacerme un planteamiento de un programa de colchonetas o cobertores, yo no te lo cuestiono, le dije. Pues no saben en qué acabó esto. Vinieron a Yucatán a hacer una encuesta en el interior del estado, a la gente de Yucatán, de que por qué dormían en hamaca. Cuando llegaron a Yucatán y me dijeron a qué venían, yo les dije, hey, yo soy el primero, a mí me van a entrevistar de primero. Entonces, como comprenderán, a veces es más caro el caldo que las albóndigas. Y luchar contra esto, cuando hay gente que hoy se está muriendo de hambre, que hoy necesita esos apoyos, es donde chocamos mucho, ¿no? Yo, nada más para terminar esta mi primera intervención, quiero decirles que mi conclusión para el combate a la pobreza es que debemos de tener, insisto, una buenísima detección de necesidades y un buenísimo seguimiento. Y si puedo robar un minuto, miren, y yo les voy a contar otra, y vuelvo al tema de los baños. También descubrimos que los baños se empezaron a volver closets, gallineros, almacén de, bueno, de todo, ¿no? Y entonces, a lo mejor yo que tengo un carácter muy curioso, yo personalmente me fui y me metí ahí. A ver, ¿por qué no usa el baño? Porque por este aparato me quedo sin agua. A ver, y entonces tienes que irte a todo el proceso que existe, que en las localidades pobres, o en cualquier localidad, ya no le pongamos calificativo, se bombea el agua de 1 a 2 veces al día, ¿correcto? Y ustedes si verán, en las entradas hay una pequeña torre de bloques cruzados con un tinaco, el cual se llena 1 o 2 veces al día, generalmente es 1 vez al día. Entonces nosotros conectábamos el baño a ese tinaco, pero el sapito no servía. Y como el sapito no servía, cuando la señora regresaba de salir o volver y todo, y quería bañarse con su cubo, bueno, allá, ya no había agua. Entonces, ¿qué hacían? Maldito baño. ¡Clac! Santo muerto, el perro se acabó la rabia. Entonces, pero oigan, y son cosas que parecen, o sea, hasta de risa, ¿no? Pero son realidades. ¿De qué nos sirve gastar 30, 35 mil pesos en hacer un baño si el baño no va a tener ningún efecto en la familia? Al contrario, va a ser una carga para la familia. Ahí está, allá, ahí podríamos tener allá un cuartito o ahorita que, en fin, hay muchas cosas de estas que hay que ver. ¿Cómo lo solucionamos? Pues muy fácil. Le pusimos un tinaco al baño y si el sapito nos dejaba mal, solo se iba el agua del baño y no el agua que servía hasta para cocinar y para todo. Bueno, yo quise ser más coloquial que esto, ¿no? Entonces, esa es por mi parte mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, evidentemente aquí estamos con expertos en el tema. Me siento muy honrado por la invitación. La primera pregunta decía, ¿cuáles son los principios que deben guiar el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política y acciones de combate a la pobreza? Decía hoy por la mañana que me parecía que era importante la transversalidad para que podamos hacer un trabajo coordinado, todos los que tengamos que ver
con políticas públicas en materia de combate a la pobreza, que hagamos un trabajo coordinado y que de esta manera podamos hacer mejor efecto. Seguramente han conocido de casos de lugares donde se va a pavimentar y que una vez que termina la pavimentación, entonces llega el agua potable, levanta otra vez el pavimento y después lo arreglan en el mejor de los casos, ¿no? Pero eso es costo económico, es un costo social también por las molestias que genera, y a veces son de la misma instancia. También ha sucedido que el gobierno federal está autorizado para reparar alguna escuela, algún lugar, y topa con alguna gestión que haya hecho el ayuntamiento o el gobierno estatal, y bueno, en el peor de los casos esos recursos hasta se pierden. Entonces de lo que se trata es que todas las dependencias, empezando con el Ejecutivo, trabajemos por sector. En el sector social del gobierno de Rolando Zapata tenemos 19 dependencias que estamos a 3 semanas de haber comenzado prácticamente el gobierno. Ya estamos trabajando en ir homologando y coordinando nuestras acciones para que no sean dispersas, sino que podamos dar un beneficio integral. Que cuando lleguemos a una comunidad como Tatsiú, sí, entregar aves de traspatio, pero también reparación de escuela, y que paralelamente el Instituto de Educación para Adultos Mayores nos está ayudando con la alfabetización de las personas, y que si hace falta algún apoyo para el campo o alguien necesita algún crédito para fomento económico, pues lo pueda obtener. En fin, nosotros estamos tratando de integrarnos en acciones del propio gobierno estatal, y por supuesto que estamos en el caso con Fernando Medina coordinándonos para que también las acciones del gobierno federal vayan encajando en esta misma estrategia, y que los municipios también hagan su parte, que tienen el ramo 33 y otras acciones que nos pueden ayudar a combinar recursos. Entonces, para nosotros es importante la uniformidad y la transversalidad de las acciones. La otra parte que nos parece importante es la integralidad, darnos cuenta en dónde están los retos, y que las acciones estén orientadas a superar ese rezago social en todas sus dimensiones. Así que bueno, pues director, buenas tardes. Hola. Y el otro aspecto es la territorialidad, identificar exactamente cuáles son. Es imposible que podamos en el mismo momento dar solución a los 106 municipios del estado. Entonces se ha tomado la decisión de comenzar este año con 10 municipios y 173 localidades, las que tiene en datos de Coneval el mayor índice de marginación. Entonces, bueno, pues estamos entrando ahí a los municipios más pobres del estado, con la idea de poder hacer incluso delegaciones de la Secretaría que pueda de alguna manera con 18 regiones estar más cerca de la gente, y que no tenga la persona que necesita algún tipo de apoyo a un programa tenga que estar viajando a la ciudad de Mérida para poder hacer sus gestiones. Entonces, descentralizar los servicios, y por qué no, con CDI, con CDSOL, con la propia Zagarpa, estamos viendo cómo pudiéramos tener hasta lugares en común para que pudiéramos tener oficinas que den una ventanilla de atención a las personas en el interior del estado. La otra pregunta fue si se deben de combatir los efectos o las causas de la pobreza. Lo explicó mejor que lo que yo puedo hacer el doctor Rodolfo Canto, en cuanto a que debe ser un trabajo en paralelo. Hacer un trabajo para mediano plazo, pues te puede poner con el reto de que el día a día pues se difumine, porque no estás atendiendo la pobreza en este momento, ¿no? Entonces, de la otra manera también, si descuidas el mediano plazo o las cuestiones de fondo,
pues bueno, lo único que vas a generar es pequeños parches que van tapando un problema visual actual, pero que transcurridos los años, y como decía el doctor Rodolfo, a veces con el cambio de gobierno pueden ser hasta de un mismo partido político y no necesariamente continúan los programas. Así que ese tipo de cuestiones me parece que deben de ser atendidas en paralelo. Hay muchas personas que, incluso medios de comunicación, que me entrevistan y me dicen, enséñales a pescar. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay 111,000 yucatecos que viven en extrema pobreza, que viven en pobreza alimentaria y que no hay manera de darles las herramientas. Si tienen hambre, pues no tienen la caña y seguramente en donde pescar les quedará muy lejos y no están en condiciones ahorita de poder ir a pescar. Hay personas que necesitan una intervención coordinada e inmediata de todos los que asumimos que tenemos una responsabilidad de combate a la pobreza. Paralelamente, hacer programas productivos y que fomenten la economía, pero hay este grupo de 111,000 personas que tienen que ser atendidas con urgencia y que una vez saliendo de la extrema pobreza, con todo gusto podríamos estar exigiéndole a las autoridades que les den los elementos para su subsistencia y para que puedan ir a pescar. Pero en este momento, realmente una persona que me escribió en el Facebook diciéndome que de qué servía 10 aves de traspatio que entregamos en Tatsiú. A cada familia le entregamos un paquete con 10 aves en Tatsiú y me decían, bueno, ¿eso en qué va a acabar con la pobreza de las personas? Y les decía, bueno, primeramente se ve que no estás tú en esa situación para que pues de alguna manera descalifiques una acción como esta. Entonces seguramente si le preguntaras a la persona que recibe ese paquete te diría que es como en muchos casos con el programa de vivienda universal, que nosotros decimos, bueno, esa casita, pues para la persona es un palacio, ¿no? Y para la persona que le ayudas con 10 aves, en este caso se cuidó que se les entregara vacunadas con 5 pollos, 5 gallinas, porque nos ha pasado con la experiencia compartida con otras instancias, que de aquí a que crecen, pues la persona tiene hambre, su hijo de repente necesita comer y matan a la gallina y pues ahí se acabó el tema. Anexamos 5 pollos al paquete para que en caso de que tuvieran que comer algo, no coman a la gallina, coman el pollo, porque las gallinas son ponedoras y se calcula, no sé, corrígeme Fernando, que pudieran poner hasta 1.7 huevos por día, lo cual si tienes 5, seguramente resuelve de alguna manera el problema alimentario de tu casa, ¿no? Y si se fortalecen con huertos de traspatio y tienes tu tomate, tienes tu zanahoria, puedes realmente apoyar en lo que es más delicado para mi gusto, que es la pobreza alimentaria, ¿no? Y bueno, también pregunta, tomando como base el repertorio de aciertos y errores de los programas públicos existentes, ¿qué acciones proponen, ¿no? Nosotros tenemos 23 compromisos del licenciado Rolando Zapata, que son públicos, están en el portal de internet, los que tienen que ver con el sector social, y estos 23 compromisos son, digamos que nuestras líneas de acción, nuestros compromisos para ir fortaleciendo el combate a la pobreza. Entre ellos están un porcentaje mínimo de comunidades que no tienen electricidad, que no tienen agua potable. Afortunadamente en nuestro estado es en razón tal vez de un 3 o 4% estos índices, y bueno, uno de los compromisos es tener ya cobertura universal en estos temas y así a organizar un fideicomiso también, que es nuestra intención, organizar un fideicomiso con empresas socialmente responsables que nos ayuden como gobierno a estar colaborando entre todos, porque no es labor únicamente de la autoridad, sino también de los ciudadanos a combatir la pobreza. Hasta ahí mis comentarios, gracias.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación formulada por el comité organizador. Es un honor estar aquí compartiendo esta mesa, este panel con distinguidas personalidades. Bueno, yo voy a tratar de responder esta pregunta, si se debe combatir las causas o las manifestaciones de la pobreza. Ya lo dijeron ambas. Y yo creo que me voy a referir particularmente a que pues se están, independientemente de que se sigan una estrategia para combatir las manifestaciones, me parece a mí que no han sido atacadas adecuadamente las causas. Y voy por ese lado, ¿no? Bueno, el origen de la pobreza, como ya se dijo, es multifactorial. Y se pueden distinguir dos grandes ámbitos de causales. Digamos, a nivel ámbito estructural, que sería el objetivizado, digamos, y el ámbito cultural, que sería el ámbito subjetivizado. En la mañana el doctor Alejandro Guevara nos hablaba de diferentes capitales, ¿no es cierto? Entonces, y mencionó, entre otros, el capital político. Y los pobres, pues, si tienen del capital social, tienen poco capital social, el que menos, en esos términos, tiene la población en condiciones de pobreza es un capital político, y ese déficit para mí es fundamental. Para mí es ese déficit el que tendríamos que llenar para empezar a emparejar esta desigualdad social que vivimos en México. Entonces, las estrategias observadas que despliegan las diversas instituciones y agencias para atacar la pobreza. Bueno, yo voy a leer mi documentito para que no, discúlpeme, para que no me disperse demasiado. Así que perdón por esto. Para atacar la pobreza son de corto plazo y frecuentemente con una visión inmediatista y asistencialista, a pesar del debate académico conceptual, cuya síntesis aquí ya escuchamos, como dije, esta mañana, de parte del doctor Alejandro Guevara. A la luz entonces de los escasos y volátiles resultados obtenidos hasta hoy en el combate a la pobreza, uno puede preguntarse, ¿no será que estamos haciendo la labor de Sísifo en el mejor de los casos? Digo en el mejor de los casos porque se suele combatir los efectos, las carencias materiales, ignorancia, la indiferencia política, etcétera, y no las causas. ¿No será que deberían ser otros, por ejemplo, los mismos pobres, los protagonistas de esta lucha contra las causas, contra esta suerte causal? Sostengo que en México el combate a la pobreza se ha venido haciendo al revés. Ha sido desplegada por el aparato menos indicado, el aparato del Estado, el gobierno. La historia mexicana registra miles de lecciones de fracaso, que no voy a repasar, pero además creo que ni es necesaria. Por eso estamos aquí reunidos. Solamente hay que recordar que el gobierno, y en esto no hay diferencia entre priistas y panistas, se jacta en el extranjero y utiliza como argumento central para atraer capitales la mano de obra barata, baratísima. Ahora incluso más barata que la de China. Regreso al punto. El combate efectivo a las causas tendría que ser llevado a cabo por la propia población que vive en condiciones de pobreza y por lo tanto en condiciones de exclusión. La exclusión y la pobreza caminan juntas. Tienen esta población que vive en condiciones de pobreza las herramientas culturales, vale decir políticas, para llevar a cabo esta lucha que sería de varios años. La respuesta rápida,
es que es un no con mayúscula. Entonces, porque el orden cultural y político prevaleciente abriga muchas variables causales de la pobreza. Quiero decir, bueno, no hemos hablado mucho aquí, pero los propios medios de comunicación, toda esta, digamos, apología o invitación al consumo, es un agente de estos que estimulan mucho y que provocan la pobreza. Es entonces una tontería seguir planteando esta vía de la política. Yo estoy convencido de que el verdadero combate a la pobreza se debe desplazar a la arena política. ¿Cómo se tendría que hacer entonces para convertir a los individuos, familias y comunidades pobres en sujetos sociales, organizados y políticamente empoderados? Hablo de una tarea compleja. Todos sabemos que la población que vive en condiciones de pobreza es de hecho una masa amorfa. Recomiendo entonces, reconociendo lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil deberían poner el empoderamiento social de esta población como un tema central, porque no es el problema solamente de ellos, de la gente que vive en esas condiciones de pobreza. Realmente deberíamos de ver que el problema es de todos, es de la clase media también. La lucha no emprendida en México es la lucha de ciudadanía. Y aquí, definida la ciudadanía como la calidad del vínculo de los individuos con el Estado. En ese sentido, me refiero a la ciudadanía que se aprende y no a la ciudadanía que se coloca a los individuos como si fuera una camiseta o una etiqueta. Sugiero dos herramientas útiles para abonar en la construcción de una verdadera ciudadanía: la capacitación y la educación política formal. Para el corto plazo, propongo una capacitación política centrada en la ciudadanía, y para el medio plazo propongo que la educación básica contenga una materia con un enfoque científico sobre la democracia en cada uno de los 9 grados que tiene la educación básica. Como bien sabemos, la democracia mexicana es fundamentalmente una democracia electoral, es una democracia inconclusa, para decirlo en términos eufemísticos. En nuestra democracia, el tema de la reacción de la ciudadanía de cara a los votos se vuelve un tema central. Gran parte de la ciudadanía mexicana, conformada por la población carenciada, es fácilmente manipulable y acepta que la democracia se agota en los procesos electorales y si acaso en los debates legislativos. Pero la democracia y la participación ciudadana no debería de agotarse en los procesos electorales. Esto significa que en nuestro país predomina la ciudadanía formal y es muy escasa la ciudadanía sustantiva. Me explico. Creo, parafraseando a Turén, que debemos regresar la mirada al individuo. Es un error mayúsculo suponer que el individuo, socializado en la modernidad de hoy, automáticamente se convierte en un buen ciudadano. Un buen ciudadano es aquel que está cercano al prototipo que contempla el modelo teórico de la democracia, es decir, al ciudadano participativo. En la modernidad de hoy se vive un conflicto entre individuo y ciudadanía, entre individuo y clase social. La modernidad siembra un marcado individualismo
en las personas, con lo cual tendencialmente vulnera tanto la ciudadanía como a la clase social. En otras palabras, la noción abstracta de ciudadanía del individuo despojado de sus características sociales merece ser repensada. La ciudadanía sustantiva parte de reconocer la diferencia entre grupos específicos y las garantías que se otorgan al ejercicio de sus derechos. Diversas agrupaciones ciudadanas son, de hecho, ciudadanos de segunda clase al ser discriminados sus derechos sociales, económicos y culturales. Las agrupaciones ciudadanas deben autoafirmarse para alcanzar la calidad de ciudadanía sustantiva. No hay que olvidar que la idea de ciudadanía se refiere a la participación en los asuntos concernientes a la comunidad o grupos políticos. Por un lado, como participación en la vida pública y por otro, como conjunto de responsabilidades derivadas de la pertenencia a dicha comunidad política. Es decir, la afirmación de ciudadanía se lleva a cabo mediante la participación en la arena propiamente política. Y me estoy refiriendo a la verdadera participación ciudadana, que sería la manera efectiva de provocar cambios estructurales de larga duración. Por todo lo anterior, dadas las condiciones de pobreza y exclusión que vive más de la mitad de la población mexicana, sugiero más acciones de capacitación en ciudadanía para la participación política y defensa de sus propios derechos e intereses que ayudas materiales. Es decir, si la sociedad civil pudiera ayudar, o incluso posiblemente el gobierno no lo va a hacer, porque, bueno, en fin. Repito, no creo que lo vaya a hacer, ni lo sugiero, fíjense, no se me viene a la mente. Repito, la ciudadanía sustantiva y participativa se construye. La tarea de capacitación en ciudadanía debería ser una causa de toda la sociedad mexicana, porque los beneficios de alcanzar la ciudadanía sustantiva y la participativa repercutiría en el desempeño de la clase política, obligaría a la clase política a pensar en los excluidos, pero no en las formas tradicionales como lo ha venido haciendo, sino en pensar en verdaderos cambios estructurales, es decir, en aquellas medidas que tiendan verdaderamente a abrir otros cauces para que la propia población pueda sentir que efectivamente el esfuerzo de la comunidad, el esfuerzo de la colonia, del grupo, de las asociaciones, está repercutiendo en sus propias condiciones de vida, aquellas condiciones y en aquellas cosas que ellos mismos desean, no en lo que nosotros creemos que a ellos les falta, sino que ellos tengan la capacidad de plantear y reclamar y luchar por esos bienes que están en un momento dado sintiendo que les falta. Bueno, ese es mi planteamiento con la idea del combate a la pobreza. Muchas gracias, doctor.